Cuentos rusos anónimos. Las cenizas del samovar. La nieve en este rincón del mundo no cae, se desploma. Es una sábana blanca que intenta ocultar la miseria de los techos de paja y la soberbia de las cúpulas doradas de la ciudad que brilla a lo lejos. Vladimir Belov no era un hombre de ciudad, ni tampoco un campesino de pura cepa. Era ese tipo de hombre que vive en el umbral, un maestro de escuela jubilado con los pulmones llenos de polvo de tiza y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Vivía en una habitación que olía a papel viejo y a ese aceite rancio de las lámparas que parece alimentar más a las sombras que a la luz. Su única posesión de valor era un samovar de cobre abollado por los años que heredó de un padre que murió pidiendo perdón por pecados que nunca cometió. Una tarde, mientras el viento aullaba como un lobo herido contra los tablones de su ventana, llamaron a la puerta. No era un golpe firme, sino un rascado débil, casi animal. Vladimir abrió. Ante él había un soldado, pero no un soldado de desfile, con medallas y orgullo. Era un despojo de la guerra. Tenía el uniforme desgarrado, manchado de un barro que ya no era tierra, sino una costra de sangre seca y pólvora. Sus ojos eran dos pozos negros donde la esperanza se había ahogado hacía mucho tiempo. «Un poco de calor, abuelo», susurró el soldado. «Solo un poco, antes de que el invierno decida que ya he caminado suficiente». Vladimir lo dejó pasar. En la Rusia de las grandes ideas se discute mucho sobre la caridad en los salones, pero la verdadera caridad es la que se ejerce cuando no tienes nada que dar excepto tu propio sitio junto al fuego. Vladimir encendió el samovar. El agua empezó a cantar ese siseo metálico que es la única música de los pobres. «¿De dónde vienes, hijo?», preguntó Vladimir mientras le servía un té tan claro que parecía agua sucia. El soldado rió y fue un sonido seco como una rama rompiéndose. «Vengo del lugar donde los hombres dejan de ser hombres para convertirse en barro. He visto cargas de caballería donde los caballos tenían más humanidad que los jinetes. He visto a oficiales morir con una maldición en los labios mientras en sus bolsillos guardaban cartas de amor que nunca enviaron. He matado, abuelo, he matado tanto que ya no sé si mis manos son mías o pertenecen al diablo». Vladimir lo miró fijamente. En ese momento no vio a un asesino ni a un héroe. Vio la angustia de quien sabe que su alma está fracturada. «Todos estamos manchados», dijo Vladimir con una voz que parecía venir de debajo de la tierra. «Algunos manchan sus manos con sangre, otros manchamos nuestro espíritu con la indiferencia. Yo pasé 30 años enseñando el alfabeto a niños que luego fueron enviados a morir en tus guerras. ¿Quién es más culpable? ¿Tú que apretaste el gatillo o yo que les enseñé a leer las órdenes de ejecución?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El soldado bebió el té. Sus manos temblaban, golpeando el borde de la porcelana desconchada. «Dime una cosa, viejo», dijo el soldado bajando la mirada. «¿Dios mira hacia este lado de la estepa? Porque si nos mira y no hace nada, es un tirano, y si no nos mira, estamos más solos que los perros que devoran los cadáveres en la zanja». Vladimir se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, un cuervo se posó sobre una rama cargada de nieve. La rama cedió y la nieve cayó al suelo con un sonido sordo. «Dios no es un juez que dicta sentencias desde un trono», respondió Vladimir. «Dios es el dolor que sientes ahora mismo, es esa vergüenza que te quema el pecho. Si no sintieras ese incendio interno,
entonces sí estarías solo. El hecho de que te duela el alma es la prueba de que aún tienes una. El soldado se quedó allí 3 días en los que no se habló de gloria, ni de patria, ni de política. Se habló de la belleza de un tallo de hierba en verano, de la forma en que la luz de la tarde golpea los bosques de abedules, y de cómo el perdón es algo que uno no recibe de otros, sino que debe cultivar en su propio jardín baldío. En la cuarta mañana, Vladimir despertó y el soldado se había ido. No se llevó nada, excepto un par de botas viejas de Iván y un pequeño trozo de pan. Pero sobre la mesa, bajo el samovar ya frío, dejó algo. Una pequeña daga de plata con el mango de marfil, una pieza de botín de guerra hermosa y terrible a la vez. Podía venderla y vivir con comodidad el resto de sus inviernos. Podía comprar leña, carne y ropa de lana. Pero se quedó mirando el filo. En el reflejo del acero vio su propia cara, vieja y cansada, y vio también la cara de todos los hombres que sufren sin entender por qué. Salió al patio. La nieve seguía cayendo, imperturbable, indiferente a las tragedias humanas. Vladimir caminó hasta el pozo congelado y con un movimiento firme arrojó la daga a la oscuridad del fondo. No quería la belleza que nace del dolor de otro. Regresó a su habitación. El samovar estaba apagado. Se sentó en su silla y abrió un libro, pero no leyó. Se quedó mirando la nada, comprendiendo que la vida no es un gran drama con un final heroico. La vida es la suma de pequeños instantes de resistencia contra la propia oscuridad. Es el té compartido con un extraño. Es el silencio de una habitación vacía. Es la capacidad de seguir respirando cuando todo lo que amas se ha convertido en ceniza. Vladimir Belov cerró los ojos. No era feliz, pero por primera vez en muchos años estaba en paz. Sabía que la muerte vendría pronto, tal vez esta misma noche, bajo la forma de un sueño blanco y helado. Pero moriría sabiendo que aunque el mundo es un lugar cruel y absurdo, él había sido capaz de encender un samovar para alguien que tenía frío. Y en Rusia, a veces, eso es lo más parecido a la salvación que un hombre puede esperar.